Mike Wallace. Ahora en siglo XX, crisis en el espacio, la historia real del Apolo 13. El drama comenzó en un día desafortunado el 13 de abril de 1970 con una alarmante transmisión radial desde el espacio. A 200.000 millas de la Tierra, un tanque de oxígeno defectuoso a bordo de la nave lunar Apolo 13 explotó, dañando seriamente el sistema de soporte de vida de la nave y amenazando la vida de los astronautas. Around 10 o'clock Eastern Standard Time tonight, something happened aboard the Apollo 13. It is not known yet just what happened. Durante los 4 días siguientes, Estados Unidos y el mundo escuchaban los mensajes del control de la misión mientras la NASA hacía lo posible por salvar a 3 astronautas de perderse para siempre en el espacio. Soy Mike Wallace y este es Siglo XX. Siglo XX. Con Mike Wallace. Durante 56 horas, la tercera misión del hombre a la Luna había sido un vuelo perfecto. Ahora, casi a 200.000 millas de la Tierra, la tripulación del Apolo 13 había terminado una transmisión en vivo desde el espacio y se alistaban para dormir cuando sucedió lo inimaginable. Era más que un problema. Era un desastre. Uno que podría condenar a los astronautas a morir lentamente y sin esperanzas mientras el mundo observaba. El problema comenzó cuando los controladores de vuelo ordenaron a los astronautas encender pequeños ventiladores para elevar la presión en los tanques de hidrógeno del Apolo 13. Una explosión sacudió la nave. The explosion and the metallic sounds that I heard, it was not normal. El problema era más serio de lo que nadie se esperaba. El sistema de autonomía de la nave estaba severamente dañado. La electricidad era un problema y con eso las computadoras y la navegación se convirtieron en una interrogante. Con cada momento que pasaba, la crisis empeoraba. ¿Duraría la provisión de aire? ¿Había suficiente agua? ¿Podrían sobrevivir sin calefacción? Mientras los ingenieros en tierra intentaban encontrar respuestas, el averiado Apolo 13, el 13 de la mala suerte, surcaba el espacio. Well, this is to be man's 5th trip to the moon, the 3rd to make a landing, the flight of Apollo 13. Hasta la explosión nadie había prestado mucha atención al número del vuelo, el desafortunado 13. Incluso entonces el número 13 siguió apareciendo en una serie de escalofriantes coincidencias. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff. El lanzamiento se efectuó a la 1:13 p.m. hora de Houston, 13:13 hora militar. It's a beauty. It's another beauty. Here we go. En los controles, Jim Lovell, el astronauta más experimentado de Estados Unidos. Lo acompañaban los novatos Fred Hayes y Jack Swigert. Apollo 13 is going into very rugged lunar highland areas. It's going to rest there for 33 hours, during which time Lovell and Hayes will take 2 long moonwalks. Jack Swigert permanecería en órbita en la nave de comando del Apolo 13. Swigert, un codiciado soltero, fue agregado a la tripulación el día antes del lanzamiento debido a que el piloto original del módulo de comando, Ken Mattingly, había contraído sarampión. La remoción de Mattingly fue solo la primera cosa que indicaría que el Apolo 13 haría honor a su desafortunado número de vuelo. It was a routine flight until about, I would say about maybe 8 minutes into the flight, as a matter of fact. Luego vino otra fatídica señal. Uno de los 5 motores de la segunda sección del Saturno V se apagó antes de lo previsto. Booster reports that the inboard engine shutdown was a bit early. We're continuing to burn on the 4 outboard engines. And Houston, what's the story on engine 5? Jim, Houston, we don't have a story on why the inboard out was early, but the other engines are go and you're go. Roger. We got past that, everything is fine, and then we were on our way out to the moon on a very tranquil or, very easy, lethargic type flight. It would take us 3 days.
Dejando de lado los primeros problemas, Lovell tenía razón de sentirse confiado. Después de todo, esta era la NASA, la agencia que había logrado el milagro tecnológico de llevar al hombre a la Luna. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Pero a pesar del enorme éxito de la NASA, el programa espacial era más peligroso de lo que la mayoría de los norteamericanos pensaban. Anytime you put 3 people on top of 6 million pounds of high explosive and send them 25,000 miles an hour into space, you're taking risks. El hogar de la tripulación en el espacio era una pequeña cápsula llamada módulo de comando. Esa cápsula también traería a la tripulación de vuelta a la Tierra. Su provisión de aire, generadores eléctricos y otros equipos de supervivencia se hallaban en una sección desechable llamada módulo de servicio, el cual estaba atornillado a la parte inferior de la cápsula de la tripulación. La tercera parte de la nave lunar Apolo 13 era el módulo lunar, entonces conectado a la parte superior del módulo de comando. Aquarius is the name of the lunar module that Jim Lovell and Fred Hayes will fly to the moon's surface. The command ship that Jack Swigert will be flying around the moon waiting their return is called Odyssey. En camino a la Luna, los astronautas alteraron ligeramente su trayectoria para que Lovell y Hayes pudiesen alcanzar el lugar de alunizaje en el momento preciso del día con la cantidad suficiente de luz solar para iluminar la zona de alunizaje. Pero al hacer eso significaba dejar un curso que los traería de regreso a la Tierra automáticamente si algo salía mal. Apollo 13 speeding toward the moon, past the halfway mark now. Water dumped from the spacecraft, instantly freezing and creating a small star field. Había poco que hacer durante el largo vuelo hasta la Luna, así que proveer cobertura televisiva a la Tierra desde el espacio era una rutina y una diversión bienvenida. Durante misiones pasadas, las transmisiones en vivo desde el espacio habían sido transmitidas rutinariamente por las cadenas de televisión. Pero para la época del Apolo 13, las cadenas ya no interrumpían sus programas principales por imágenes rutinarias de la Luna. I thought the signal was being sent back to the Earth and fed out to the networks. They didn't have the heart to tell me that none of the networks were carrying it. Y así en la noche del 13 de abril, las únicas personas que veían el tour televisado de la nave espacial Apolo 13 eran los controladores de vuelo y unos pocos reporteros. Okay, Jim, it's been a real good TV show. We think we ought to conclude it from here now. What do you think? Roger, sounds good. And this is the crew of Apollo 13. Wish everybody there a nice evening and good night. Hacia el final de la transmisión, una luz de advertencia se encendió en el control de la misión. La luz indicaba un ligero descenso en la presión de los tanques de hidrógeno del módulo de servicio. Esto ocurría con frecuencia y no se consideraba un problema. 13, we've got one more item for you when you get a chance. We'd like it to stir up your cryo tanks. Okay, stand by. Revolver el contenido de los tanques con pequeños ventiladores era una manera de corregir los problemas de baja presión. Había 4 tanques en total, 2 llenos de hidrógeno y 2 de oxígeno. El oxígeno y el hidrógeno se mezclaban dentro de 3 generadores llamados celdas de combustible para producir la electricidad y el agua del módulo. Igualmente importante, los tanques de oxígeno también proveían el aire de la tripulación y entonces para elevar la presión de los tanques de hidrógeno, Swigert activó 4 interruptores para poner en funcionamiento los ventiladores. 16 segundos después, a las 9:08 p.m., hora de Houston, algo sucedió. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Main B bus undervolt. Roger, main B undervolt. Stand by, 13. We're looking at it. Eso significaba que uno de los 2 circuitos eléctricos del módulo de comando estaba muerto. La nave comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás. Las luces de advertencia en la cabina se encendieron. Las alarmas sonaron. And we had a pretty large bang associated with the caution and warning there. Sin que la tripulación y los controladores lo supiesen, uno de los tanques de oxígeno del módulo había estallado. 2 de las 3 celdas de combustible del Apolo 13 quedaron inservibles, pero lo más serio fue que la explosión causó una fuga en el tanque de oxígeno restante. Apolo 13, ahora a más de 200.000 millas de la Tierra, estaba en serios problemas y se dirigía a las profundidades del espacio a cada segundo. La lucha por la supervivencia de Apolo 13 cuando siglo XX continúe.
Siglo XX. Con Mike Wallace. Siglo XX. Con Mike Wallace. Las noticias de la crisis en el espacio se diseminaron rápidamente. Around 10 o'clock Eastern Standard Time tonight, something happened aboard the Apollo 13. It is not known yet just what happened. Perhaps it was hit by a meteoroid. Perhaps there was an explosion. Ese era el problema que enfrentaban los astronautas y los controladores, saber qué había fallado. Our first indication was the fact that we lost one of our main electrical buses. And then a quick survey of our instruments indicated that we had lost one oxygen tank, and the gas in our second oxygen tank was going down much faster than we thought. La situación era extremadamente seria. 2 de los 3 generadores eléctricos de la nave no funcionaban. Uno de los 2 tanques de oxígeno estaba vacío y el otro perdía presión rápidamente. Los controladores no podían creerlo. Pensaban que debían ser fallas de lectura de los instrumentos y que si estudiaban el problema podían poner la misión en camino otra vez, pero estaban equivocados. We had the call from the crew that we had a main B undervolt. I had another controller that said they had a command module computer restart. Another one said we've got a whole bunch of instrumentation problems that we don't understand. And from then on, it was really try to find the answer without making the problems that we had any worse. La situación a bordo de la averiada nave iba de mal en peor. My concern was increasing all the time. It went from, I wonder what this is going to do to the landing, to I wonder if we can get back home again. La nave estaba también zigzagueando. 14 minutos después de la explosión, Lovell averiguó por qué. It looks to me, looking out the hatch, that we are venting something. We are venting something out into space. Roger, we copy your venting. The gas of some sort. The crew came down and said, we're venting. And as soon as they said venting, immediately I thought survival. Lo que Lovell vio era lo último del oxígeno del módulo de comando escapando al espacio. So we went from don't know what's happening to, okay, we got a serious problem, and then we went to survival, all in about 15 to 20 minutes. Los astronautas y los controladores de vuelo intentaron hacerlo todo para salvar el oxígeno, pero nada sirvió y el tiempo se agotaba. Los controladores de vuelo tenían una ventaja, el módulo lunar Acuario, también llamado módulo de excursión o LEM, el cual tenía su propia reserva de oxígeno más que suficiente para el regreso. Okay, now let's everybody keep cool. We got LEM still attached. The LEM spacecraft's good, so if we need to get back home, we got a LEM to do a good portion of it with. Let's solve the problem, but let's not make it any worse by guessing. Con eso en mente y debido a que la situación en el módulo de comando seguía deteriorándose, los controladores decidieron intentar algo que nunca se había hecho en el espacio, cortar la electricidad del módulo de comando. Okay, I'm coming back to you. Flight. Go ahead. I think the best thing we can do right now is start a power down. Nadie nunca antes había soñado en quitarle la electricidad deliberadamente a los sistemas computarizados de supervivencia y otros equipos críticos de una nave espacial mientras estuviese en camino a la Luna. Y no era una tarea fácil. Los controladores de vuelo debían decidir qué sistemas apagar primero para evitar problemas adicionales más adelante. Okay, well, let's make sure we don't blow the whole mission. Ahora, menos de una hora después de la explosión, estaba claro que el Odyssey, el módulo de comando, estaba muriendo. Y cuando el oxígeno se terminase, la única celda de combustible que había quedado intacta dejaría de funcionar y la electricidad dejaría de fluir. At the moment, the astronauts are continuing to try to isolate their trouble. A late report says the spacecraft now is operating on battery power alone. All unnecessary equipment is being turned off. Tenían baterías a bordo, pero esa energía debía guardarse para utilizarla durante el reingreso a la atmósfera. Solo el módulo de comando Odyssey podía atravesar la atmósfera de la Tierra. El módulo lunar Aquarius no tenía un escudo térmico. Flight Econ. Go ahead, Econ. The pressure in O2 tank 1 is all the way down to 297. We better think about getting in the LEM or using the LEM systems. Tell me you from flight.
go ahead, Flight. I want you to get some guys figuring out minimum power in the LEM to sustain life. La única esperanza de la tripulación era utilizar el módulo lunar acoplado como bote salvavidas. Here in Mission Control, we're now looking towards an alternate mission, swinging around the moon and using the lunar module power systems. Mientras Swigert se ocupaba de apagar el módulo de comando Odyssey de forma sistemática, Lovell y Hayes se apresuraban en encender el módulo lunar Aquarius antes de que Odyssey perdiera potencia. It was not planned to use these systems, but it is indeed a contingency plan. It is a plan that was simulated on the flight of Apollo 9 last year. It worked in theory then. It is hoped it will work in practice this time. Normalmente los sistemas del módulo lunar no se activaban por completo hasta más tarde. Ahora Lovell y Hayes corrían contra el reloj. We figure we've got about 15 minutes worth of power left in the command module, so we want you to start getting over in the LEM and getting some power on that. Era crucial que la tripulación transfiriera la información crítica de navegación de la computadora del averiado módulo de control a la del módulo lunar. Sin esta información, los astronautas no podrían encontrar el camino de vuelta, así que Swigert leyó la información rápidamente a Lovell, este la anotó y se la pasó a Hayes, quien ingresó los números en la computadora del módulo lunar. And now in the process of powering down the command module. Less than 15 minutes remaining of technical power. Finalmente, a las 11:51, menos de 3 horas después de la explosión, Swigert puso al agonizante módulo de comando en hibernación electrónica. Tenía baterías para el reingreso, pero dependería de los controladores de vuelo el mantener vivos a la tripulación hasta entonces. Many times we weren't absolutely sure which direction was right. But we had to pick a direction because the clock was counting. Los controladores querían elegir el camino que trajera a los astronautas de vuelta lo más rápido y seguramente posible. Apolo 13 todavía se alejaba de la Tierra y se acercaba a la Luna. This thing occurred about out at this point somewhere. Well, if they kept on the trajectory that they were on, they would have gone around the moon, and if not firing any more engines, they would come around the moon and go swinging, being caught by the moon's gravity, swung out here and go on shooting out this way. In other words, missing Earth by 50,000 miles. Si la tripulación erraba el rumbo, se perderían en el espacio, quedarían en una órbita que los llevaría para siempre de ida y vuelta entre las órbitas de la Tierra y la Luna. Ahora la primera acción sería utilizar el motor del módulo lunar para regresar a un curso que los llevara automáticamente a casa. It speeds them up enough so that the moon just catches them with its gravity and throws them around in a slingshot maneuver, but just precisely if this firing is correct, so that they will return to Earth. Aquarius, and you go for the burn. 40%. Okay, Aquarius, you're looking good. It fired right on time and just as long as it should. Shortly thereafter, Houston trackers were able to confirm that Apollo 13 was indeed now on a course and at a speed that assured it's half circling the moon and heading home. En esta primera etapa, lo mejor que los astronautas pudieron hacer fue poner la nave en un curso que los llevaría al Océano Índico. Esta no era la zona planeada para la recuperación y no había barcos de rescate cerca, pero en este punto cualquier regreso sería mejor que no regresar. Los nerviosos funcionarios de la NASA informaban a los reporteros lo poco que sabían acerca del origen del problema. We have a serious problem in the command and service module. We appear to have had some kind of accident with the in the region of the fuel cells and the oxygen tanks. The situation is serious, according to Mission Control in Houston, and the most serious they've ever had in space. We didn't know if we could get back home. We had the lunar module. The lunar module was designed only to support 2 people for 45 hours. At the time the explosion occurred, we were at least 90 hours from home. We had to go around the moon. And when I counted the crew, there was 3 people. And the lunar module wasn't designed to handle that. It has its own battery supply, not fuel cells. In other words, it doesn't generate electricity. It simply uses it in a storage battery, just like in your automobile.
Y ese era el problema, las baterías solo durarían 45 horas. Para poder regresar a la Tierra, el consumo eléctrico debía reducirse en 2/3 partes. No había energía para la calefacción y la temperatura pronto se bajó a 0 grados. Pese a que había más que suficiente oxígeno y comida, el agua era un problema. Solo había 338 libras de agua a bordo para beber y para que los instrumentos electrónicos no se recalentaran. Eso era suficiente para un alunizaje rutinario, pero basándose en el consumo de agua durante las primeras 6 horas de la operación salvavidas, la tripulación se quedaría sin agua un día completo antes del regreso más rápido posible a la Tierra. Hang in there, it won't be long. There were moments when I didn't know how much consumables we had, whether we could make it back or not. En la ingravidez del espacio, los astronautas intentaban dormir por turnos mientras Apolo 13 avanzaba hacia la Luna. We, of course, had powered down the command module, and we used that as the bedroom. When someone was off watch, they'd go back into the command module and they'd try to get some sleep. Una tubería de 10 pies llevaba aire fresco del módulo lunar a la nave de comando, pero hacía mucho frío y la luz brillante del sol que entraba por las ventanas de la cabina era una molestia constante. Good morning. Apollo 13 will not be landing on the moon. The loss of a major portion of the spacecraft's electrical power system last night has now changed the mission's objective to returning the men safely to Earth. Martes 14 de abril, Apolo 13 estaba por orbitar la Luna y regresar a la Tierra. Pero había más problemas. El más serio era que sin importar qué tan rápido regresaran, la lenta pero constante acumulación de dióxido de carbono que exhalaban terminaría matándolos. El módulo lunar tenía filtros suficientes para 2 hombres durante 45 horas, no lo suficiente para 3 astronautas durante el viaje de vuelta. El inerte módulo de comando tenía suficientes filtros, pero estos no cabían en el purificador de aire del módulo lunar. Los controladores de tierra tenían 2 días para solucionar el problema antes de que la tripulación se sofocara. Lord, your astronauts will come back safe. Toda Norteamérica seguía paso a paso la crisis en el espacio, rezando por el regreso seguro de los astronautas. If I may be serious for one moment and ask the entire audience for a moment of prayer for the crewmen of the Apollo 13. We'll hold silence for a moment, please. En los hogares de los astronautas, sus familiares y amigos evitaban las hordas de reporteros y esperaban un milagro. Throughout the day, a steady stream of friends to the homes of astronauts Lovell and Hayes. Some of the tension had eased since the announcement of the accident, but the crisis remained. Wives of other astronauts brought food and flowers to members of the families who maintained their calm. At the Lovell house, young son Jeffrey went off to nursery school with a friend after watching television reports about his father. The wives say they will remain secluded until their husbands have returned safely. John Swigert Sr. is an eye doctor in Denver. Though he and his wife followed the distressing happenings aboard Apollo 13 by way of television through the early morning hours, the doctor was up early today caring for his patients as usual. NASA's pretty good, and they won't leave any stone unturned to bring them back. The president this evening drove through heavy rain to the Goddard Center for an extensive briefing on the drama in space. Mr. Nixon was told immediately at the White House last night when trouble first developed. He stayed up past midnight getting reports and was awakened at 3 a.m. for updated information. Para la tarde del jueves, los controladores de vuelo finalizaban planes para encender el motor del LEM otra vez después de que la tripulación orbitara la Luna esa noche para ahorrar 10 horas en el viaje de regreso. También traería a los astronautas al Océano Pacífico como estaba planeado originalmente, donde equipos de rescate estaban alerta. The astronauts will fire their engine again to speed their return, and if all goes well, they should splash down in the Pacific, north of New Zealand, at about 1 p.m. Eastern Time Friday. Pero primero los astronautas necesitaban asegurarse de que la información de navegación que habían transferido a la computadora del LEM todavía fuese precisa. Un ligero error podía resultar fatal.
Como los antiguos navegantes, los astronautas verificaban su curso guiándose por las There was estrellas. so much debris from the explosion still swirling around their spacecraft that they had trouble taking star sights to align themselves on the right course. En su lugar, los astronautas usaron el Sol como punto de referencia. Nunca se había hecho antes en una misión espacial. Houston, Aquarius. Go ahead, Aquarius. Okay, it looks like the sun check passes. We're kind of glad to hear that. El procedimiento demostró que la computadora del LEM sabía dónde estaba Apolo 13 y su orientación en el espacio, y así logró solucionarse un problema más. Según lo planeado, Apolo 13 desapareció detrás de la Luna. Minutos después, en contacto con Houston otra vez, los astronautas se prepararon para el reencendido del motor. Jim, you go for the burn. Go for the burn. Roger, understand. Go for the burn. Ground confirms ignition. We're burning 40%. West Houston, you're looking good. Roger. The great little engine, which they've been depending on now, which they had to depend on to bring them home, is working for the second time. El Apolo 13 estaba aún a 3 largos días de casa. La nave estaba helada como un refrigerador. Los astronautas estaban casi exhaustos. Quizás el Apolo 13 lograra regresar, pero los hombres estaban muy mal y tenían pocas esperanzas. La siguiente parte de la verdadera historia del Apolo 13, cuando siglo XX continúe. Siglo XX. Con Mike Wallace. Siglo XX. Con Mike Wallace. Miércoles 15 de abril. En el inerte módulo de comando Odyssey, la temperatura aún estaba en 0 grados y solo unos grados más alta en el módulo lunar Aquarius. La clave para regresar a la Tierra era un estricto racionamiento. Survival now became one of initiative and ingenuity. The important thing now, save electrical power, save water, save oxygen. The astronauts, like maroon sailors in their lifeboat LEM, carefully parceling out each gram of the essentials of life in space. Para la tripulación era casi imposible dormir. El control de la misión enviaba instrucciones constantemente. Había que trabajar y hacía frío. It was quite clear over the last 24 hours or so that they were tired and they were not very happy, and there weren't any jokes spread back and forth between Mission Control in Houston and the command module. I feel he's gone a hell of a long time without any sleep. We're going to have to start thinking about getting people back to sleep again, because I didn't get any sleep last night at all. Y sin que los controladores de tierra lo supiesen, Lovell ya había decidido racionar estrictamente el agua de la tripulación a 6 onzas por día. Los 3 tripulantes se estaban deshidratando. The command module just slowly kept going down in temperature. It was a sort of a chilling coldness. Hacía tanto frío que las salchichas almacenadas en el módulo de comando estaban congeladas y sin agua caliente, la mayor parte de la comida deshidratada de los astronautas era incomestible. Para colmo, Swigert había derramado agua en sus zapatos y sus pies estaban congelando. Y Hayes estaba sufriendo de una infección renal. I had become ill with an infection, lower prostate urinary infection that I had chills and fever alternately, and the environment was already cold, which made that excessive. But a normal entry still thousands of miles away. Cold and dark miles, the astronauts are using flashlights to see what they're doing. En la Tierra, Jim Kranz y su equipo de controladores de vuelo estudiaban la manera de resucitar el averiado módulo Odyssey para el reingreso. Ninguna nave tripulada había sido apagada en el espacio y la escritura de un procedimiento de activación normalmente llevaba meses. El equipo de Kranz tenía 2 días. Mientras tanto, el tiempo para solucionar otro gran problema se agotaba: cómo detener la mortal acumulación de CO2, dióxido de carbono. Los ingenieros en Houston habían encontrado una ingeniosa solución para el problema del dióxido de carbono.
Los astronautas tenían problemas porque los filtros del módulo de comando no cabían en el purificador de aire del módulo lunar. El control de la misión envió instrucciones por radio para construir un adaptador para el purificador de aire del LEM utilizando cartón, cinta adhesiva y bolsas plásticas. Los astronautas usaron uno de sus calcetines para asegurarse de que uno de los sellos estuviese bien ajustado. This accident was much like playing solitaire. And you pull up a card, each card was a crisis. But as long as you could put that card someplace, you got past that crisis. Una vez resuelto el problema del dióxido de carbono, surgió otro. Desde que se utilizó el motor del Apolo 3 el martes en la noche para dirigirlo al Océano Pacífico, la nave se había desviado de curso lentamente, pero nadie sabía por qué. What all this means is only speculation at this point. First, though there has been some tumbling or rotation of the spacecraft, the astronauts do not appear to be in any immediate danger. Sin embargo, el problema debía ser corregido. Si el Apolo 13 se desviaba mucho de curso, podría quemarse en la atmósfera o errar la trayectoria a la Tierra. Los astronautas dispararon sus cohetes de maniobra para corregir el curso. Those are the little jets around the side of the lunar module to just tweak up the course a bit. Jueves 16 de abril. Los preparativos para el reingreso estaban muy avanzados, pero la tripulación estaba cada vez más fatigada e impaciente. Lovell estaba claramente disgustado cuando controladores de tierra demoraron al enviar la lista de procedimientos para activar el módulo de comando esa noche. They, for 2 hours, read out the figures. One of the ground communicators said it was like reading Anthony Adverse or Going with the Wind to them up there. De vuelta en la Tierra, amigos y parientes animaban a las familias de los astronautas mientras seguían atentamente el progreso de la misión. The wives will be at home when the Apollo 13 spacecraft enters the Earth's atmosphere for splashdown tomorrow. And despite the problems their husbands face, the wives remain confident all will go well. Viernes 17 de abril a las 3:15 a.m., 9 horas antes de reingresar a la atmósfera terrestre, Lovell, Hayes y Zweigert recibieron noticias que aliviarían sus incomodidades. Tenían autorización para encender por completo el módulo lunar antes de lo planeado. The crew couldn't sleep much. They were just too cold and told Mission Control so several times. As a result, they fired up the LEM early, and it's now a bit more comfortable in the spacecraft. We haven't heard whether they've taken off one of the pairs of long underwear that they put on a couple of days ago when it began getting cold. 6:48 a.m. en Houston, más de 3 días desde que la crisis comenzó. Los controladores de vuelo estaban ocupados con preparativos de último minuto para el reingreso. So now it's 5 hours and 20 minutes until splashdown, scheduled for 1:08 p.m. in the Pacific, 600 miles southeast of Pago Pago, where the Iwo Jima helicopter carrier is standing by. Mientras tanto, Apolo 13 todavía estaba desviándose de su curso. De nuevo, nadie sabía por qué, pero los motores volvieron a poner la nave en el rumbo correcto. Eran las 6:45 a.m. The astronauts are now preparing for the separation from that crippled service module, which has been shut down since Monday night. A las 7:15 a.m., el averiado módulo fue separado. Mientras se alejaba, los astronautas por fin vieron la magnitud de los daños causados por la explosión. There's one whole side of that spacecraft missing. Is that right? Right by the high gate antenna, the whole panel is blown out, almost from the base to the engine. It was, to me, sort of an amazing sight. I could see material hanging out from the interior. Really a mess. Siguiendo la improvisada lista de activación enviada la noche anterior, Zweigert comenzó a resucitar al inerte módulo Odyssey utilizando sus baterías de reingreso. We really threw away the book. We had never powered down a command module in space, and we had never reactivated one. And we wanted to get it right. And so I read back every switch and every circuit breaker. Debido al frío se había condensado agua en las ventanas e instrumentos de la cabina. La tripulación solo podía esperar que ningún panel de comando crítico hiciera cortocircuito. Aquarius, Houston. Go ahead. Okay, your go to start powering up the command module. Right now, we're starting now. Okay.
No hubo cortocircuitos mientras la tripulación reactivaba el módulo de comando. Estaban un paso más cerca de un regreso exitoso. El siguiente paso era separar su bote salvavidas Aquarius, la nave lunar que había salvado sus vidas. Houston, we'll punch off at 141 plus 30. Okay, Jack, we copy and we concur. A las 10:43 a.m., los astronautas ocuparon sus asientos a bordo del módulo de comando y separaron sus salvavidas. El abandonado módulo lunar se alejó en silencio hacia una violenta muerte en la atmósfera terrestre. Farewell, Aquarius, and we thank you. Para la tripulación del Apolo 13 y para los cientos de ingenieros en tierra que los ayudaron a llegar hasta este punto, llegó el momento de la verdad. ¿Habría sobrevivido a la explosión el escudo térmico del módulo? La descripción que Lovell dio del arruinado módulo sorprendió a todos. La explosión había sido más violenta de lo que nadie había imaginado. ¿Estaba averiado el escudo? ¿Resistiría al calor? Nadie lo sabía. Todo lo que podían hacer era esperar. Los últimos minutos del Apolo 13, cuando siglo XX regrese. Siglo XX. Con Mike Wallace. Siglo XX. Con Mike Wallace. La mañana del viernes 17 de abril, los astronautas del Apolo 13 estaban a pocos minutos de reingresar a la atmósfera terrestre. Eso elevaría la temperatura del exterior de la cápsula a más de 5,000 grados. You know, around the world, as this spacecraft hurtles back toward Earth this morning, their prayers are being said, and they have been said ever since the explosion on Monday night. And the world learned of the jeopardy in which these space flyers were, the worst in space yet. People have been watching the events shown on the large screen here in the main room at Grand Central all morning. I think they need a lot of luck and a lot of prayers, and I think we'll bring them home safely. Yeah, I guess I feel the same way everybody else does. They're our boys. I want them back. Blackout and re-entry time approaching now as the USS Iwo Jima moves quietly through the South Pacific. A las 11:52 a.m., las transmisiones de radio del Odyssey se cortaron cuando la nave ingresó a la atmósfera a más de 25,000 millas por hora. Practically all the ship personnel are on the deck, looking out over the side with glasses, peering up into the sun. The weather almost perfect. And it will be now just a matter of minutes. Los marineros todavía no podían verlo, pero el Odyssey estaba envuelto en llamas a más de 5,000 grados de temperatura generadas por la fricción con la atmósfera. Minutos antes del reingreso, Swigert le había agradecido al control de la misión por toda su ayuda, queriendo así dejar constancia de ello en caso de que no sobrevivieran. I know all of us here want to thank all you guys down there for the very fine job you did. That's the firm, Joe. ¿Estaba intacto el escudo protector del Odyssey? Los controladores de vuelo esperaban nerviosamente. No tenían otra alternativa. Nadie podía hacer nada para reparar un escudo térmico averiado. Apollo 13 should have entered the Earth's atmosphere at this time. As the minutes tick away, the prime recovery ship here in the South Pacific goes into a strange sort of quiet. This is the moment, and everyone aboard knows it. The ones who have the critical assignments move about with a silent precision that is almost deafening. The period of blackout for the spacecraft should have begun about 20 some odd seconds ago. Y se esperaba que el silencio de radio causado por los gases ardientes que envolvían al Odyssey durara aproximadamente 4 minutos. Less than 10 seconds now. We will attempt to contact Apollo 13 through one of the Orion aircraft. 4 minutos pasaron y todavía no había noticias del Apolo 13. Apollo 13 should be out of blackout at this time. We're standing by for any reports of Orion acquisition. Finalmente, we've had a report that Orion 4 aircraft has acquisition of signal. Y entonces las palabras que todo el mundo había estado esperando.
Odyssey Houston standing by, over. Okay, go. Okay, we read you, Jack. El escudo térmico había cumplido su misión. Ahora todo dependía de los paracaídas de la cápsula. Less than 30 seconds away now from drogue deployment. Standing by now, continuing to monitor. They see it? They say they can see it. A report of 2 good drogues coming up now for main shoots. Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great. Apollo 13 is practically on the dime here in the South Pacific. And gliding ever so quietly down. Just a beautiful sight to see. About 15 seconds away from landing. Oh, boy. We finally breathed a sigh of relief when the spacecraft, going at a very slow speed now, sliced very nicely into the water. There's the splashdown. Then we looked at each other and said, you know, we made it. Apollo 13, back home. Another cheer in the control room as we had splashdown. Photo 1 splashdown at this time. The 3 chutes are displaced or in the water. Well, there's Odyssey, the end of the Odyssey. Eran las 12:07 p.m. Los radiantes controladores de vuelo finalmente podían relajarse luego de 4 días de agobiadora tensión. So all the long hours and the days of waiting, watching, and worrying by the whole world are over. And what a beautiful ending. Everything today went as smoothly and as simply as it had so often gone badly since that first terrifying accident on Monday night. The first astronaut is climbing out of the command module. Hombres rana ayudaron a los astronautas a salir de la cápsula. Luego fueron recogidos rápidamente y transportados al Iwo Jima. And they're all 3 of them aboard. Say they're feeling fine on the helicopter. 3 men who 3 or 4 days ago, well, the odds weren't too high, perhaps, that they'd be making this flight today, but they made it. Hayes, quien sufría de una seria infección renal, fue enviado a enfermería. Los 3 astronautas habían perdido peso, un promedio de más de 10 libras cada uno. Los 3 estaban desorientados e insensibles por la fatiga. Sin embargo, y con razón, estaban de muy buen ánimo, al igual que sus familias. I'm just very thankful and very humble, and I want to thank everyone at Mission Control. He looked so great, and we were so thankful, of course, to have him back down. It's a wonderful beginning, a beautiful ending, but I wouldn't give you 2 hoops for the interim. Needless to say, it's a very proud day for the 3 of us to be back here, to be back on Earth again. Just as Fred and Jack and I try to work as a team up there, we had hundreds of people on the ground. They really saw to it that we got back home safely. So, on behalf of the 3 of us, we're glad to be home, and we're glad to be part of America. Pese al exitoso regreso del Apolo 13, el fracaso de la misión desató interrogantes acerca del costo y la seguridad del programa lunar. Se inició una investigación y los investigadores se centraron rápidamente en la historia del tanque de oxígeno que había explotado. This is an Apollo oxygen tank, one precisely like the tank that exploded in Equipment Bay number 4 of Apollo 13. It appeared they were paying very close attention to anything, any part that might have heated up, setting off the explosion. Se descubrió que el tanque ya había tenido problemas en el pasado. Los calentadores y ventiladores internos tenían interruptores de seguridad del tipo equivocado. Quedaron soldados 2 semanas antes durante una prueba de lanzamiento. Como resultado, la temperatura interna se elevó a más de 2000 grados, derritiendo el aislamiento de teflón de los cables dentro de los tanques. Nadie sabía que el 13 de abril, cuando Schweiger encendiera los ventiladores y revolviera la mezcla, una chispa saltaría detonando una bomba. I think if we had lost that crew, very possibly the entire lunar program would have certainly slowed down a heck of a lot more and possibly even ceased. And I believe that we, just by the skin of our fingernails sometimes, kept that mission on track. You know, if we had died out there, it would have been a long time before anybody else had gone to the moon.
Los astronautas del Apolo 13 no volaron más en el espacio. Lovell y Hayes trabajaron en el programa espacial antes de retirarse de la NASA e irse a la industria privada. Jack Swigert incursionó en la política y fue electo a la Cámara de Representantes en 1982, pero murió de cáncer 3 días antes de juramentarse en enero del año siguiente. Al regreso del siglo XX, el legado del Apolo 13. Siglo XX. Con Mike Wallace. Fred Hayes y Jack Swigert regresaron como héroes. Arriesgaban todo para alcanzar una nueva frontera. El orgullo por el programa espacial y su capacidad para rescatar a 3 hombres del umbral de una accidentada muerte produjo desfiles y celebraciones, pero la euforia duró poco. Después de investigarse el accidente del Apolo 13, se reiniciaron los vuelos en el año 71 con el lanzamiento del Apolo 14. Pero la NASA nunca recobró sus glorias pasadas. El 17 de diciembre del año 72, el Apolo 17 regresó a la Tierra, terminando la exploración inicial del hombre en la Luna. Fue una de las grandes aventuras de la humanidad. Para la gente y para la NASA, los 6 vuelos a la Luna fueron el triunfo más grande posible. Pero para los controladores que permitieron que el fracasado Apolo 13 volviera a la Tierra, esta fue su mayor prueba. Nunca antes ni después, ningún astronauta estuvo tan cerca de morir en el espacio y vivió para contarlo. Soy Mike Wallace y este es Siglo XX. Casa. It speeds them up enough so that the moon just catches them with its gravity and throws them around in a slingshot maneuver, but just precisely, if this firing is correct, so that they will return to Earth. Aquarius, and you go for the burn. 40%. Okay, Aquarius, you're looking good. It fired right on time and just as long as it should. Shortly thereafter, Houston trackers were able to confirm that Apollo 13 was indeed now on a course and at a speed that assured it's half circling the moon and heading home. En esta primera etapa, lo mejor que los astronautas pudieron hacer fue poner la nave en un curso que los llevaría al Océano Índico. Esta no era la zona planeada para la recuperación y no había barcos de rescate cerca, pero en este punto cualquier regreso sería mejor que no regresar. Los nerviosos funcionarios de la NASA informaban a los reporteros lo poco que sabían acerca del origen del problema. We have a serious problem in the command and service module. We appear to have had some kind of accident with the in the region of the fuel cells and the oxygen tanks. The situation is serious, according to Mission Control in Houston, and the most serious they've ever had in space. We didn't know if we could get back home. We had the lunar module. The lunar module was designed only to support 2 people for 45 hours. At the time the explosion occurred, we were at least 90 hours from home. We had to go around the moon. And when I counted the crew, there was 3 people. And the lunar module was designed to handle that. It has its own battery supply, not fuel cells. In other words, it doesn't generate electricity. It simply uses it in a storage battery, just like in your automobile. Y ese era el problema. Las baterías solo durarían 45 horas. Para poder regresar a la Tierra, el consumo eléctrico debía reducirse en 2/3 partes. No había energía para la calefacción y la temperatura pronto se bajó a 0 grados. Pese a que había más que suficiente oxígeno y comida, el agua era un problema. Solo había 338 libras de agua a bordo para beber y para que los instrumentos electrónicos no se recalentaran. Eso era suficiente para un alunizaje rutinario.
pero basándose en el consumo de agua durante las primeras 6 horas de la operación salvavidas, la tripulación se quedaría sin agua un día completo antes del regreso más rápido posible a la Tierra. Hang in there, it won't be long. There were moments when I didn't know how much consumables we had, whether we could make it back or not. En la ingravidez del espacio, los astronautas intentaban dormir por turnos mientras Apolo 13 avanzaba hacia la Luna. We, of course, had powered down the command module. Sí. Los controladores de vuelo esperaban nerviosamente. No tenían otra alternativa. Nadie podía hacer nada para reparar un escudo térmico averiado. Apollo 13 should have entered the Earth's atmosphere at this time. As the minutes tick away, the prime recovery ship here in the South Pacific goes into a strange sort of quiet. This is the moment, and everyone aboard knows it. The ones who have the critical assignments move about with a silent precision that is almost deafening. The period of blackout for the spacecraft should have begun about 20 some odd seconds ago. Y se esperaba que el silencio de radio causado por los gases ardientes que envolvían a la Odyssey durara aproximadamente 4 minutos. Less than 10 seconds now. We will attempt to contact Apollo 13 through one of the Orion aircraft. 4 minutos pasaron y todavía no había noticias del Apolo 13. Apollo 13 should be out of blackout at this time. We're standing by for any reports of Orion acquisition. Finalmente, we've had a report that Orion 4 aircraft has acquisition of signal. Y entonces las palabras que todo el mundo había estado esperando. Odyssey Houston standing by, over. Okay, go. Okay, we read you, Jack. El escudo térmico había cumplido su misión. Ahora todo dependía de los paracaídas de la cápsula. Less than 30 seconds away now from drogue deployment. Standing by now, continuing to monitor. They see it? Oh, they say they can see it. A report of 2 good drogues coming up now for main shoots. Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great. Apollo 13 is practically on the dime here in the South Pacific. And gliding ever so quietly down, just a beautiful sight to see. About 15 seconds away from landing. Oh, boy. We finally breathed a sigh of relief when the spacecraft, going at a very slow speed now, sliced very nicely into the water. There's the splashdown. Then we looked at each other and said, you know, we made it. Apollo 13, back home. Another cheer in the control room as we had splashdown. Photo 1 splashdown at this time. The free chutes are displaced or in the water. Long underwear that they put on a couple of days ago when it began getting cold. 6:48 a.m. en Houston, más de 3 días desde que la crisis comenzó. Los controladores de vuelo estaban ocupados con preparativos de último minuto para el reingreso. So now it's 5 hours and 20 minutes until splashdown, scheduled for 1:08 p.m. in the Pacific, 600 miles southeast of Pago Pago, where the Iwo Jima helicopter carrier is standing by. Mientras tanto, Apolo 13 todavía estaba desviándose de su curso. De nuevo, nadie sabía por qué, pero los motores volvieron a poner la nave en el rumbo correcto. Eran las 6:45 a.m. The astronauts are now preparing for the separation from that crippled service module, which has been shut down since Monday night. A las 7:15 a.m. el averiado módulo fue separado. Mientras se alejaba, los astronautas por fin vieron la magnitud de los daños causados por la explosión. There's one whole side of that spacecraft missing. Is that right? Right by the high gate antenna, the whole panel is blown out, almost from the base to the engine. It was, to me, sort of an amazing sight. I could see material hanging out from the interior. It's really a mess. Siguiendo la improvisada lista de activación enviada la noche anterior, Swigert comenzó a resucitar
al inerte módulo Odyssey utilizando sus baterías de reingreso. We really threw away the book. We had never powered down a command module in space, and we had never reactivated one. And we wanted to get it right. And so I read back every switch and every circuit breaker. Debido al frío se había condensado agua en las ventanas e instrumentos de la cabina. La tripulación solo podía esperar que ningún panel de comando crítico hiciera cortocircuito. Aquarius, Houston. Go ahead. Okay, your go to start powering up the command module. Right now, we're starting now. Okay. No hubo cortocircuitos mientras la tripulación reactivaba el módulo de comando. Estaban un paso más cerca de un regreso exitoso. El siguiente paso era separar su bote salvavidas Aquarius, la nave lunar que había salvado sus vidas. Houston, we'll punch off at 141 plus 30. Okay, Jack, we copy and we concur. A las 10:43 a.m., los astronautas ocuparon sus asientos a bordo del módulo de comando y separaron sus salvavidas. El abandonado módulo lunar se alejó en silencio hacia una violenta muerte en la atmósfera terrestre. Farewell, Aquarius, and we thank you. Para la tripulación del Apolo 13 y para los cientos de ingenieros en tierra que los ayudaron a llegar hasta este punto, llegó el momento. About 20 some odd seconds ago. Y se esperaba que el silencio de radio causado por los gases ardientes que envolvían a la Odyssey durara aproximadamente 4 minutos. Less than 10 seconds now. We will attempt to contact Apollo 13 through one of the Orion aircraft. 4 minutos pasaron y todavía no había noticias del Apolo 13. Apollo 13 should be out of blackout at this time. We're standing by for any reports of Orion acquisition. Finalmente, we've had a report that Orion 4 aircraft has acquisition of signal. Y entonces las palabras que todo el mundo había estado esperando. Odyssey, Houston, standing by, over. Okay, go. Okay, we read you, Jack. El escudo térmico había cumplido su misión. Ahora todo dependía de los paracaídas de la cápsula. Less than 30 seconds away now from drogue deployment. Standing by now, continuing to monitor. They see it? Oh, they say they can see it. A report of 2 good drogues coming up now for main shoots. Odyssey, Houston, we show you on the mains. It really looks great. Apollo 13 is practically on the dime here in the South Pacific. And gliding ever so quietly down, just a beautiful sight to see. About 15 seconds away from landing. Oh, boy. We finally breathed a sigh of relief when the spacecraft, going at a very slow speed now, sliced very nicely into the water. There's the splashdown. Then we looked at each other and said, you know, we made it. Apollo 13, back home. Another cheer in the control room as we had splashdown. Photo 1 splashdown at this time. The 3 chutes are displaced. They're in the water. There's Odyssey, the end of the Odyssey. Eran las 12:07 p.m. Los radiantes controladores de vuelo finalmente podían relajarse luego de 4 días de agobiadora tensión. So all the long hours and the days of waiting, watching, and worrying by the whole world are over. And what a beautiful ending. Everything today went as smoothly and as simply as it had so often gone badly since that first terrifying accident on Monday night. Los astronautas por fin vieron la magnitud de los daños causados por la explosión. There's one whole side of that spacecraft missing. Is that right? Right by the high gate antenna, the whole panel is blown out, almost from the base to the engine. It was, to me, sort of an amazing sight. I could see material hanging out from the interior. It's really a mess.
Siguiendo la improvisada lista de activación enviada la noche anterior, Swigert comenzó a resucitar al inerte módulo Odyssey utilizando sus baterías de reingreso. We really threw away the book. We had never powered down a command module in space, and we had never reactivated one. And we wanted to get it right. And so I read back every switch and every circuit breaker. Debido al frío se había condensado agua en las ventanas e instrumentos de la cabina. La tripulación solo podía esperar que ningún panel de comando crítico hiciera cortocircuito. Aquarius, Houston. Go ahead. Okay, your go to start powering up the command module. Right on, we're starting now. Okay. No hubo cortocircuitos mientras la tripulación reactivaba el módulo de comando. Estaban un paso más cerca de un regreso exitoso. El siguiente paso era separar su bote salvavidas Aquarius, la nave lunar que había salvado sus vidas. Houston, we'll punch off at 141 plus 30. Okay, Jack, we copy and we concur. A las 10:43 a.m., los astronautas ocuparon sus asientos a bordo del módulo de comando y separaron sus salvavidas. El abandonado módulo lunar se alejó en silencio hacia una violenta muerte en la atmósfera terrestre. Farewell, Aquarius, and we thank you. Para la tripulación del Apolo 13 y para los cientos de ingenieros en tierra que los ayudaron a llegar hasta este punto, llegó el momento de la verdad. ¿Habría sobrevivido a la explosión el escudo térmico del módulo? La descripción que Lovell dio del arruinado módulo sorprendió a todos. La explosión había sido más violenta de lo que nadie había imaginado. ¿Estaba averiado el escudo? ¿Resistiría al calor? Nadie lo sabía. Todo lo que podían hacer era esperar. Los últimos minutos del Apolo 13, cuando siglo XX regrese. Siglo XX. Con Mike Wallace. Siglo XX. Con Mike Wallace. La mañana del viernes 17 de abril, los astronautas del Apolo 13 estaban a pocos minutos de reingresar a la atmósfera terrestre. Eso elevaría la temperatura del exterior de la cápsula a más de 5.000 grados. Pero los astronautas necesitaban asegurarse de que la información de navegación que habían transferido a la computadora del LEM todavía fuese precisa. Un ligero error podía resultar fatal. Como los antiguos navegantes, los astronautas verificaban su curso guiándose por las estrellas. There was so much debris from the explosion still swirling around their spacecraft that they had trouble taking star sights to align themselves on the right course. En su lugar, los astronautas usaron el Sol como punto de referencia. Nunca se había hecho antes en una misión espacial. Houston, Aquarius. Go ahead, Aquarius. Okay, it looks like the sun check passes. We're kind of glad to hear that. El procedimiento demostró que la computadora del LEM sabía dónde estaba Apolo 13 y su orientación en el espacio, y así logró solucionarse un problema más. Según lo planeado, Apolo 13 desapareció detrás de la Luna. Minutos después, en contacto con Houston otra vez, los astronautas se prepararon para el reencendido del motor. Jim, you go for the burn. Go for the burn. Roger, understand. Go for the burn. Ground confirms ignition. We're burning 40%. West Houston, you're looking good. Roger. The great little engine, which they've been depending on now, which they had to depend on to bring them home, is working for the second time. El Apolo 13 estaba aún a 3 largos días de casa. La nave estaba helada como un refrigerador. Los astronautas estaban casi exhaustos. Quizás el Apolo 13 lograra regresar, pero los hombres estaban muy mal y tenían pocas esperanzas. La siguiente parte de la verdadera historia del Apolo 13, cuando siglo XX continúe. Siglo XX. Con Mike Wallace. Siglo XX. Con Mike Wallace. Miércoles 15 de abril. En el inerte módulo de comando Odyssey, la temperatura aún estaba en 0 grados y solo unos grados más alta en el módulo lunar Aquarius. La clave para regresar a la Tierra era un estricto racionamiento. Survival now became one of
initiative and ingenuity. The important thing now, save electrical power, save water, save oxygen. The astronauts, like maroon sailors in their lifeboat LEM, carefully parceling out each gram of the essentials of life in space. Para la tripulación era casi imposible dormir. El control de la misión enviaba instrucciones constantemente. Había que trabajar y hacía frío. It was quite clear over the last 24 hours or so that they were tired and they were not very happy, and there weren't any jokes spread back and forth between Mission Control in Houston and donde equipos de rescate estaban alerta. The astronauts will fire their engine again to speed their return, and if all goes well, they should splash down in the Pacific, north of New Zealand, at about 1 p.m. Eastern Time Friday. Pero primero los astronautas necesitaban asegurarse de que la información de navegación que habían transferido a la computadora del LEM todavía fuese precisa. Un ligero error podía resultar fatal. Como los antiguos navegantes, los astronautas verificaban su curso guiándose por las estrellas. There was so much debris from the explosion still swirling around their spacecraft that they had trouble taking star sights to align themselves on the right course. En su lugar, los astronautas usaron el Sol como punto de referencia. Nunca se había hecho antes en una misión espacial. Houston, Aquarius. Go ahead, Aquarius. Okay, it looks like the first check passes. We're kind of glad to hear that. El procedimiento demostró que la computadora del LEM sabía dónde estaba Apolo 13 y su orientación en el espacio, y así logró solucionarse un problema más. Según lo planeado, Apolo 13 desapareció detrás de la Luna. Minutos después, en contacto con Houston otra vez, los astronautas se prepararon para el reencendido del motor. Jim, you go for the burn. Go for the burn. Roger, understand. Go for the burn. Ground confirms ignition. We're burning 40%. West Houston, you're looking good. Roger. The great little engine, which they've been depending on now, which they had to depend on to bring them home, is working for the second time. El Apolo 13 estaba aún a 3 largos días de casa. La nave estaba helada como un refrigerador. Los astronautas estaban casi exhaustos. Quizás el Apolo 13 lograra regresar, pero los hombres estaban muy mal y tenían pocas esperanzas. La siguiente parte de la verdadera historia del Apolo 13, cuando siglo XX continúe. Siglo XX. Con Mike Wallace. Siglo XX. Con Mike Wallace. Miércoles 15 de abril. En el inerte módulo de comando Odyssey, la temperatura aún estaba en 0 grados y solo unos grados más alta en el módulo lunar Aquarius. La clave para regresar a la Tierra era un estricto racionamiento. Survival now became one of initiative and ingenuity. The important thing now, save electrical power, save water, save oxygen. The astronauts, like maroon sailors in their lifeboat LEM, carefully parceling out each gram of the essentials of life in space. Para la tripulación era casi imposible dormir. El control de la misión enviaba instrucciones. Un milagro. Throughout the day, a steady stream of friends to the homes of astronauts Lovell and Hayes. Some of the tension had eased since the announcement of the accident, but the crisis remained. Wives of other astronauts brought food and flowers to members of the families who maintained their calm. At the Lovell house, young son Jeffrey went off to nursery school with a friend after watching television reports about his father. The wives say they will remain secluded until their husbands have returned safely. John Swigert Sr. is an eye doctor in Denver. Though he and his wife followed the distressing happenings aboard Apollo 13 by way of television through the early morning hours, the doctor was up early today caring for his patients as usual. NASA's pretty good, and they won't leave any stone unturned to bring them back. The president this evening drove through heavy rain to the Goddard Center for an extensive briefing on the drama in space. Mr. Nixon was told immediately at the White House last night when trouble first developed. He stayed up past midnight getting reports and was awakened at 3 a.m. for updated information. Para la tarde del jueves, los controladores de vuelo finalizaban planes para encender el motor del LEM otra vez, después de que la tripulación orbitara la Luna esa noche, para ahorrar 10 horas en el viaje de regreso. También traería a los astronautas al Océano Pacífico, como estaba planeado originalmente, donde equipos de rescate estaban alerta. The astronauts will fire their engine again
again to speed their return, and if all goes well, they should splash down in the Pacific, north of New Zealand, at about 1 p.m. Eastern Time Friday. Pero primero los astronautas necesitaban asegurarse de que la información de navegación que habían transferido a la computadora del LEM todavía fuese precisa. Un ligero error podía resultar fatal. Como los antiguos navegantes, los astronautas verificaban su curso guiándose por las estrellas. There was so much debris from the explosion still swirling around their spacecraft that they had trouble taking star sights to align themselves on the right course. En su lugar, los astronautas usaron el Sol como punto de referencia. Nunca se había hecho antes en una misión espacial. Houston, Aquarius. Go ahead, Aquarius. Okay, it looks like the sun check passes. We're kind of glad to hear that. El procedimiento demostró que la computadora del LEM sabía dónde estaba Apolo 13 y su orientación en el espacio, y así logró solucionarse un problema más. Según lo planeado, Apolo 13 desapareció detrás de la Luna. Minutos después, en contacto con Houston otra vez, los astronautas se prepararon para el reencendido del motor. Jim, you go for the burn. Go for the burn. Roger, understand. Go for the burn. Ground confirms ignition. We're burning 40%. West Houston, you're looking good. Roger. De hidrógeno del módulo de servicio. Esto ocurría con frecuencia y no se consideraba un problema. 13, we've got one more item for you when you get a chance. We'd like it to stir up your cryo tanks. Okay, stand by. Revolver el contenido de los tanques con pequeños ventiladores era una manera de corregir los problemas de baja presión. Había 4 tanques en total, 2 llenos de hidrógeno y 2 de oxígeno. El oxígeno y el hidrógeno se mezclaban dentro de 3 generadores llamados celdas de combustible para producir la electricidad y el agua del módulo. Igualmente importante, los tanques de oxígeno también proveían el aire de la tripulación, y entonces, para elevar la presión de los tanques de hidrógeno, Schweiger activó 4 interruptores para poner en funcionamiento los ventiladores. 16 segundos después, a las 9:08 p.m. hora de Houston, algo sucedió. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Main B bus undervolt. Roger, main B undervolt. Stand by, 13. We're looking at it. Eso significaba que uno de los 2 circuitos eléctricos del módulo de comando estaba muerto. La nave comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás. Las luces de advertencia en la cabina se encendieron. Las alarmas sonaron. And we had a pretty large bang associated with the caution and warning there. Sin que la tripulación y los controladores lo supiesen, uno de los tanques de oxígeno del módulo había estallado. 2 de las 3 celdas de combustible del Apolo 13 quedaron inservibles, pero lo más serio fue que la explosión causó una fuga en el tanque de oxígeno restante. Apolo 13, ahora a más de 200.000 millas de la Tierra, estaba en serios problemas y se dirigía a las profundidades del espacio a cada segundo. La lucha por la supervivencia de Apolo 13, cuando siglo XX continúe. Siglo XX. Con Mike Wallace. Siglo XX. Con Mike Wallace. Las noticias de la crisis en el espacio se diseminaron rápidamente. Around 10 o'clock Eastern Standard Time tonight, something happened aboard the Apollo 13. It is not known yet just what happened. Perhaps it was hit by a meteoroid. Perhaps there was an explosion. Ese era el problema que enfrentaban los astronautas y los controladores, saber qué había fallado. Our first indication was the fact that we lost one of our main electrical buses. And then a quick survey of our instruments indicated that we had lost one oxygen tank, and the gas in our second oxygen tank was going down much faster than we thought. La situación era extremadamente seria. 2 de los 3 generadores eléctricos de la nave no funcionaban. Uno de los 2 tanques de oxígeno estaba vacío y el otro perdía presión rápidamente. Para la tarde del jueves, los controladores de vuelo finalizaban planes para encender el motor del LEM otra vez, después de que la tripulación orbitara la Luna esa noche, para ahorrar 10 horas en el viaje de regreso. También traería a los astronautas al Océano Pacífico
Pacífico como estaba planeado originalmente, donde equipos de rescate estaban alerta. The astronauts will fire their engine again to speed their return, and if all goes well, they should splash down in the Pacific, north of New Zealand, at about 1 p.m. Eastern Time Friday. Pero primero los astronautas necesitaban asegurarse de que la información de navegación que habían transferido a la computadora del LEM todavía fuese precisa. Un ligero error podía resultar fatal. Como los antiguos navegantes, los astronautas verificaban su curso guiándose por las estrellas. There was so much debris from the explosion still swirling around their spacecraft that they had trouble taking star sights to align themselves on the right course. En su lugar, los astronautas usaron el Sol como punto de referencia. Nunca se había hecho antes en una misión espacial. Houston, Aquarius. Go ahead, Aquarius. Okay, it looks like the sun check passes. We're kind of glad to hear that. El procedimiento demostró que la computadora del LEM sabía dónde estaba Apolo 13 y su orientación en el espacio, y así logró solucionarse un problema más. Según lo planeado, Apolo 13 desapareció detrás de la Luna. Minutos después, en contacto con Houston otra vez, los astronautas se prepararon para el reencendido del motor. Jim, you go for the burn. Go for the burn. Roger, understand. Go for the burn. Ground confirms ignition. We're burning 40%. West Houston, you're looking good. Roger. The great little engine, which they've been depending on now, which they had to depend on to bring them home, is working for the second time. El Apolo 13 estaba aún a 3 largos días de casa. La nave estaba helada como un refrigerador. Los astronautas estaban casi exhaustos. Quizás el Apolo 13 lograra regresar, pero los hombres estaban muy mal y tenían pocas esperanzas. La siguiente parte de la verdadera historia del Apolo 13, cuando siglo XX continúe. Siglo XX. Con Mike Wallace. Siglo XX. Con Mike Wallace. Miércoles 15 de abril. En el inerte módulo de comando Odyssey, la temperatura aún estaba en 0 grados y solo unos grados más alta en el módulo lunar Aquarius. La clave para regresar a la Tierra era un estricto racionamiento. Survival now became one of... And despite the problems their husbands face, the wives remain confident all will go well. Viernes 17 de abril a las 3:15 a.m., 9 horas antes de reingresar a la atmósfera terrestre, Lovell, Hayes y Swigert recibieron noticias que aliviarían sus incomodidades. Tenían autorización para encender por completo el módulo lunar antes de lo planeado. The crew couldn't sleep much. They were just too cold and told Mission Control so several times. As a result, they fired up the LEM early, and it's now a bit more comfortable in the spacecraft. We haven't heard whether they've taken off one of the pairs of long underwear that they put on a couple of days ago when it began getting cold. 6:48 a.m. en Houston, más de 3 días desde que la crisis comenzó. Los controladores de vuelo estaban ocupados con preparativos de último minuto para el reingreso. So now it's 5 hours and 20 minutes until splashdown, scheduled for 1:08 p.m. in the Pacific, 600 miles southeast of Pago Pago, where the Iwo Jima helicopter carrier is standing by. Mientras tanto, Apolo 13 todavía estaba desviándose de su curso. De nuevo, nadie sabía por qué, pero los motores volvieron a poner la nave en el rumbo correcto. Eran las 6:45 a.m. The astronauts are now preparing for the separation from that crippled service module, which has been shut down since Monday night. A las 7:15 a.m., el averiado módulo fue separado. Mientras se alejaba, los astronautas por fin vieron la magnitud de los daños causados por la explosión. There's one whole side of that spacecraft missing. Is that right? Right by the high gate antenna, the whole panel is blown out, almost from the base to the engine. It was, to me, sort of an amazing sight. I could see material hanging out from the interior. It's really a mess. Siguiendo la improvisada lista de activación enviada la noche anterior, Swigert comenzó a resucitar al inerte módulo Odyssey utilizando sus baterías de reingreso. We really threw away the book. We had never powered down a command module in space, and we had never reactivated one.
And we wanted to get it right. And so I read back every switch and every circuit breaker. Debido al frío se había condensado agua en las ventanas e instrumentos de la cabina. La tripulación solo podía esperar que ningún panel de comando crítico hiciera cortocircuito. Aquarius, Houston. Go ahead. Okay, your go to start powering up the command module. Right on, we're starting now. Okay. No hubo cortocircuitos mientras la tripulación reactivaba el módulo de comando. Estaban un paso más cerca de un regreso exitoso. El siguiente paso era separar su bote salvavidas Aquarius, la nave lunar que había salvado sus vidas.